Un cordial saludo, somos estudiantes de la Universidad Estatal Amazónica de la carrera de Educación Básica de la materia de Neuroeducación. En este video abordaremos los principios básicos de la neuroeducación. Este grupo está conformado por Fernanda Guinda, Sofía Vera y mi persona Heidi Lique. ¿Qué es la neuroeducación? La neuroeducación es una disciplina reciente que surge de la unión de tres grandes áreas del conocimiento, como es la neurociencia, que estudia cómo funciona el cerebro, la psicología, que entiende la mente y la emoción, y la pedagogía, que diseña las clases, guía al alumno y hace magia en el aula. Su objetivo principal es optimizar la práctica docente aplicando los descubrimientos científicos sobre el cerebro, comprendiendo cómo procesa la información, cómo recuerda, cómo se emociona y cómo se motiva. Por lo tanto, la neuroeducación constituye un puente entre la ciencia y la educación, permitiendo diseñar estrategias didácticas más eficaces, inclusivas y alineadas con el funcionamiento natural del cerebro. Factores que intervienen en la neuroeducación. El aprendizaje depende de varios factores importantes, entre ellos están la plasticidad cerebral, que es la capacidad del cerebro para cambiar y adaptarse con cada experiencia, formando nuevas conexiones neuronales. Gracias a ella, aprender literalmente transforma la estructura cerebral y permite un desarrollo más flexible y sólido. La atención funciona como el filtro que dirige los recursos mentales hacia lo importante. Sin atención no hay aprendizaje significativo, por lo que se busca estimular con actividades novedosas, interactivas y técnicas de autorregulación. La memoria es el proceso que convierte la información en recuerdos duraderos. Se fortalece con estrategias como la repetición espaciada, la asociación con conocimientos previos y el uso de materiales multisensoriales, además de hábitos saludables como el buen descanso. Las emociones actúan como un puente entre la experiencia y la memoria. Las emociones positivas potencian el aprendizaje, mientras que el miedo o el estrés lo bloquean. Por eso se promueve un ambiente efectivo y motivador que despierte curiosidad y entusiasmo. La motivación y recompensa es el impulso que sostiene el aprendizaje y activa los circuitos de recompensa del cerebro. Cuando el estudiante se siente motivado, su cerebro libera dopamina, lo que refuerza la atención y la memoria. Se fomenta con retos adecuados, autonomía y metodologías activas. La neuroquímica y neurotransmisores, sustancias como la dopamina, serotonina, glutamato y GABA regulan procesos como la atención, el ánimo y la consolidación de aprendizajes. Factores externos como el descanso, la alimentación, el manejo del estrés influyen directamente en su equilibrio. El entorno del aprendizaje, el ambiente físico y social condiciona el aprendizaje. Un aula segura, con recursos variados, interacción social enriquecedora y el uso adecuado de tecnologías educativas potencian la motivación y la participación del estudiante. Por lo tanto, comprender y aplicar estos factores significa enseñar de acuerdo a cómo realmente aprende el cerebro, logrando aprendizajes más duraderos, significativos y humanos. Principios e importancia de la neuroeducación en el contexto educativo. La neuroeducación se elige como un enfoque fundamental en el sistema educativo, ya que combina principios de la neurociencia y la pedagogía para mejorar los procesos de enseñanza y de aprendizaje. Su importancia radica en la comprensión de cómo el cerebro aprende lo
lo que permite a los educadores diseñar estrategias más efectivas que se alineen en el desarrollo natural del estudiante. Al integrar estos principios se promueve un ambiente y aprendizaje más inclusivo y adaptativo, que solo fomentan la retención del conocimiento, sino que también potencian habilidades críticas como el pensamiento crítico y la creatividad. La neuroeducación, por lo tanto, Como punto número 1 vamos a hablar sobre principios de integridad. Este principio concibe al estudiante como un ser integral, lo que significa que la educación no debe limitarse a llenar la cabeza de conocimientos teóricos. Se debe desarrollar de forma equilibrada todas sus dimensiones cognitivas y pensar efectivos emocionales y moverse a lo social. Aprender implica cuerpo, mente y corazón. Bueno, como segundo punto vamos a hablar sobre principios de construcción progresiva del conocimiento. El aprendizaje no ocurre de la noche a la mañana, sino que es un proceso por etapas. Los nuevos conocimientos se construyen sobre la base de lo que el estudiante ya sabe, sus conocimientos previos y cómo van ganando complejidad. Poco a poco va de lo simple a lo complejo y de lo concreto, tocar y ver lo que es abstracto, pensar e imaginar. Bueno, y como punto número 3 vamos a hablar sobre principios del docente facilitador. Aquí el maestro deja de ser el centro de la clase o el único dueño de la verdad. Su rol se transforma en el aula de un guía, meditador y acompañante. El docente facilita las herramientas diseñadas, los ámbitos estimulantes y planea las preguntas correctas para que el propio estudiante quien descubra y construya su aprendizaje de manera activa. Bueno, y como último punto vamos a hablar sobre principios de adecuación al desarrollo. Este principio exige que las actividades, contenidos y metodologías estén alineadas con la edad madurativa y el nivel de desarrollo de los alumnos. No se le puede pedir a un niño un proceso mental para el cual su cerebro aún no está biológicamente preparado. La enseñanza debe respetar los ritmos naturales de crecimiento y evolución de cada etapa. Y concluimos. Bueno, en conclusión, estos 4 principios aseguran que la educación sea respetuosa, activa, ordenada y adaptada a la realidad humana de cada estudiante. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Fernanda Guinda y voy a estar hablando sobre la estructura y funcionamiento cerebral aplicados al aprendizaje. ¿Cómo aprende realmente nuestro cerebro? Detrás de cada clase, de cada libro o de cada examen hay un órgano trabajando bajo sus propias reglas. Conocer su estructura y funcionamiento nos permite aprender de mejor manera. El cerebro es el órgano que controla todo lo que hacemos, lo que pensamos y también lo que aprendemos. Y aunque lo vemos como una sola masa, en realidad está formado por diferentes partes que trabajan en equipo. Es por eso que vamos a conocer las principales estructuras cerebrales implicadas en el aprendizaje. La corteza cerebral, también conocida como el centro del pensamiento, es la capa externa del cerebro que se divide en 4 zonas o lóbulos que trabajan en equipo y son los que vamos a conocer a continuación. El lóbulo frontal es más conocido como un director de orquesta, porque es el que se encarga de la atención, también de planificar, de cómo resolver un problema y de controlar nuestra conducta en el aula. El lóbulo parietal nos ayuda a entender el espacio y los números, ya que es fundamental para las matemáticas, la escritura y para poder copiar todo lo que el profesor pone en la pizarra. El lóbulo occipital es el encargado de la visión, ya que procesa las imágenes, formas, los colores y lo que nos permite leer y entender gráficos o videos. El lóbulo temporal es el centro de la audición y también del lenguaje, ya que gracias a él entendemos las explicaciones verbales y podemos memorizar nuevos conceptos. El sistema límbico ayuda en la memoria y emociones y se encuentra ubicado debajo de la corteza y también ahí hay estructuras que conectan con lo que aprendemos, con lo que nosotros sentimos. Y son las que vamos a ver a continuación. Vamos a hablar sobre el hipocampo y sobre la amígdala.
El hipocampo es en sí donde se forman los nuevos recuerdos. Por ejemplo, para que una lección se guarde a largo plazo debe pasar por aquí, por el hipocampo. Un dato clave e importante es que el hipocampo necesita que el alumno duerma, descanse bien para poder consolidar lo aprendido. La amígdala es conocida como el centro de las emociones, ya que, por ejemplo, si un estudiante siente curiosidad o alegría, la amígdala le ayuda a que aprenda mejor, pero si el estudiante se siente con miedo, se siente con estrés, entonces el aprendizaje se bloquea. Ayudantes del aprendizaje. Estas son las estructuras subcorticales, ya que estas trabajan, por así decirlo, detrás de escena para que todo funcione bien, para que todo funcione de la mejor manera. Ayudante tálamo y los ganglios basales. El tálamo es como, por así decirlo, una estación central que filtra los ruidos y las distracciones para que el cerebro se enfoque solo en lo importante, por ejemplo, como la voz del profesor. Y los ganglios basales nos ayudan a aprender los hábitos y habilidades, como por ejemplo escribir o tocar un instrumento de forma automática. El cerebelo está ubicado en la parte inferior posterior del encéfalo, debajo de los lóbulos occipitales, y también no solo controla el equilibrio, sino que también ayuda a nuestro pensamiento a que sea más ordenado y que también sea más fluido. El tronco encefálico y sistema reticular se encuentra en la base del encéfalo y se halla el tronco cerebral, o sea, el bulbo, puente y mesencéfalo. Este también es el que nos mantiene a nosotros despiertos y también nos mantiene alerta durante la clase. El cerebelo, función de las estructuras cerebrales a los procesos de aprendizaje. El aprendizaje debemos saber que no ocurre en una sola parte aislada, sino que mediante la interacción de todas estas estructuras. Por ejemplo, cuando un estudiante lee en voz alta, su cerebro usa ¿qué? La vista, es decir, occipital. El lenguaje, que es temporal, la planificación, que sería frontal, y el ritmo, que vendría a ser parte, a trabajar el cerebelo al mismo tiempo. Es decir, que todo esto es posible gracias a la plasticidad cerebral, que es en sí la capacidad del cerebro de cambiar y de también crear nuevas conexiones cada vez que nosotros vivimos una nueva experiencia educativa. El aprendizaje es el resultado de la interacción coordinada de diversas áreas del cerebro, como anteriormente lo dije, que permiten los siguientes procesos fundamentales, que son los que vamos a conocer a continuación. La atención es como la puerta de entrada, ya que es el filtro necesario para poder enfocarse en la información relevante. Se describe como un proceso distribuido en la red, es decir, que aquí participan la supervisión, orientación y filtro y la alerta. Es decir, la supervisión es la corteza prefrontal que dirige la atención hacia la tarea y suprime las distracciones existentes. La orientación y filtro son los lóbulos parietales que orientan la atención en el espacio, por ejemplo, hacia la pizarra, cuando estamos viendo hacia la pizarra. Y mientras el tálamo filtra los ruidos para que solo lo importante llegue a nuestra conciencia. La alerta es el sistema reticular del tronco encefálico que mantiene el nivel de energía necesario para estar despierto y estar atento a una clase. La memoria es el proceso esencial, ya que es la capacidad de guardar y recuperar lo que aprendemos. Según algunas fuentes, no ocurre en un solo lugar, sino que depende de varios equipos. Por ejemplo, para datos y conceptos, el hipocampo ayuda a consolidar la información nueva, mientras que la corteza cerebral, específicamente en los lóbulos temporales y prefrontal, la guarda a largo plazo. Para las habilidades prácticas, aquí los ganglios basales y el cerebelo se encargan de automatizar las acciones como escribir o tocar un instrumento mediante la práctica. Y la influencia emocional, es decir, la amígdala, ayuda a que los eventos con carga emocional, como por ejemplo un experimento sorprendente, se fijen mejor en la memoria. El lenguaje es la herramienta de transmisión, ya que es el medio principal para el conocimiento escolar y funciona a través de círculos especializados, por ejemplo, la producción y la comprensión. Aquí el área de Broca, es decir, frontal, organiza el habla y la gramática, mientras que el área de Wernicke, temporal, nos permite entender lo que nosotros oímos o lo que también nosotros leemos. La fluidez y la conexión, aquí el cerebelo
aporta ritmo y fluidez al nosotros hablar, mientras que los ganglios basales nos ayudan a elegir las palabras correctas. Por último, vamos a estar hablando sobre las emociones y la motivación, ya que es el motor del aprendizaje. ¿Por qué? Porque las emociones modulan toda la actividad del cerebro a través de los neurotransmisores. Por ejemplo, el impulso positivo. Aquí la alegría y el interés se activan el sistema de recompensa, dopamina, lo que aumenta la motivación y la retención de datos. La regulación, aquí la corteza prefrontal ayuda a controlar las emociones negativas que nos llegan a veces o que pensamos, como el miedo, como la ansiedad, como el estrés, para poder mantener la calma necesaria para poder nosotros pensar con claridad. Transmisores y sus funciones en el desempeño escolar. Para ello es necesario saber qué son los neurotransmisores. Los neurotransmisores son mensajeros químicos que permiten que las neuronas se comuniquen entre sí a través de la sinapsis. ¿Por qué? Porque funcionan como los cimientos biológicos del aprendizaje, ya que regulan los procesos como la memoria, la atención y también el estado de ánimo, que son muy importantes. La dopamina es conocida como el motor de la motivación. ¿Por qué? Porque en sí es la encargada de los circuitos de recompensa y la motivación para poder aprender. En el aula se activa mediante retos, juegos, novedades y el reconocimiento positivo, lo que hace que el alumno, es decir, que el estudiante tenga más interés por seguir estudiando. También el glutamato y GABA, es decir, van juntos, son conocidos o considerados como el acelerador y el freno, porque si nos damos cuenta van juntos, ¿no? Entonces el glutamato es indispensable para la neuroplasticidad y para también formar nuevos recuerdos de forma eficiente. El GABA es el freno, por así decirlo, es decir, que equilibra el cerebro y ayuda a filtrar las distracciones y evita también que el cerebro se sature, permitiendo una mejor concentración del estudiante. También la acetilcolina ayuda a la atención y a la memoria duradera, ya que es fundamental para la atención y también para el aprendizaje verbal. Ayuda a que la información se guarde como un recuerdo duradero en nuestro cerebro. Los docentes la estimulan usando, ¿qué? Por ejemplo, las historias, los ritmos y también los recursos que despiertan nuestra curiosidad. La serotonina regula las emociones y ayuda a que el estudiante se sienta tranquilo, se sienta seguro y también se sienta dispuesto a cooperar. Es decir, que la serotonina es como decir el clima para aprender. Cuando el ambiente en el aula es positivo y sin estrés, la serotonina ayuda a que nuestro cerebro aprenda con mayor velocidad. Es importante saber la importancia del equilibrio químico. El desempeño escolar exitoso no depende de un solo químico, sino del equilibrio de todos ellos trabajando en una red. Para que este equilibrio ocurra, es vital que los estudiantes tengan hábitos saludables, como por ejemplo el que es muy importante, que es dormir bien, y también aprendan en ambientes emocionales y seguros, ya que así puede haber un éxito académico.